Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que era imposible para la ley, por cuanto eran débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Amados amigos, cuán rápido ha pasado el tiempo en esta semana. Ya estamos en un nuevo fin de semana. Agradeciéndote a ti por tu constancia, firmeza y fidelidad de seguir aprendiendo cosas de Dios y de su palabra. Instamos a participar con mucho entusiasmo en su iglesia local también, por supuesto, en estos días. Cuando le preguntaron los escribas sobre cuál es el primer mandamiento, Jesús le respondió en Marcos 12:28. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Gracias, Señor. Para el día de hoy culminaremos la serie No bajes la guardia. Acompáñenos con el tema Viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Vivir en el Espíritu es una transformación diaria, donde el creyente, guiado por el Espíritu Santo, rinde sus deseos naturales y produce frutos de carácter semejante al de Cristo. Es una vida de comunión constante, obediencia y paz, en lugar de dejarse controlar por la naturaleza pecaminosa. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No se debe vivir en el Espíritu sin antes poseer el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos sella como hijos de Dios. Las Escrituras hacen una distinción entre tener vida en el Espíritu y caminar en él todos los días. Vivir en el Espíritu es el estado espiritual del creyente. El Espíritu Santo vive en ti desde el momento que recibiste al Señor. Andar en el Espíritu es la acción práctica, la decisión diaria de seguir la dirección del Espíritu Santo paso a paso. Y la base bíblica: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra naturaleza humana, la carne, tiene deseos que se oponen a lo que Dios quiere.
La victoria no se logra intentando luchar con nuestras propias fuerzas, sino rindiéndonos al control del Espíritu. Pablo dice que en una marca de los creyentes es quien vive según el Espíritu. Veamos el contexto de esta afirmación. En Romanos 8:1 el apóstol Pablo declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo establece el tema central del 8º capítulo, es decir, la seguridad de la salvación para los que están en Cristo Jesús. Los creyentes están libres de la condenación del pecado porque se han unido a Cristo mediante la fe. En Romanos 8:2 explica por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida ha liberado a los creyentes de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, el Espíritu Santo capacita a los creyentes para obedecer la ley moral de Dios en lugar de estar esclavizados al poder del pecado y de la muerte. En Romanos 8:3 explica que la ley de Moisés era impotente para salvar a la gente del pecado debido a la fragilidad humana. Sin embargo, Dios envió a su propio Hijo para que se hiciera hombre y se ofreciera a sí mismo como sacrificio por el pecado. Al hacerlo, Dios condenó el pecado en la carne y liberó a los creyentes del poder del pecado. Versículo 4 explica que Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado para cumplir los requisitos de la ley. La obediencia perfecta a Dios. Los que han sido salvos por la gracia mediante la fe en Cristo están empoderados para vivir según el Espíritu y cumplir según los requisitos de la ley mediante el poder santificador del Espíritu Santo. En el versículo 5 se nos dice: contrasta a los que viven según la carne y a los que viven según el Espíritu. Los que viven según la carne ponen su mente en las cosas pecaminosas, pero los que viven según el Espíritu ponen su mente en las cosas celestiales. En el versículo 6 distingue entre una mente enfocada en la carne, que conduce a la muerte, y una mente enfocada en el Espíritu, que conduce a la vida y a la paz. Se insta a los creyentes a que pongan su mente en las cosas del Espíritu y tengan vida y paz. Versículo 7 se nos explica que una mente puesta en la carne es dócil a Dios y no puede obedecer su ley. Esto se debe a que la carne está viciada por el pecado y no puede agradar al Dios Todopoderoso. En el versículo 8 afirma rotundamente que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, los que viven según sus propios deseos pecaminosos y no según el Espíritu no pueden agradar a Dios. Solo mediante la fe en Cristo y la obra del Espíritu Santo pueden los creyentes agradar a Dios. Siguiente versículo 9 contrasta el reino de la carne con el reino del Espíritu. Un ámbito es el lugar en el que opera una persona, ya sea ámbito influenciado por la carne o el ámbito influenciado por el Espíritu. Si una persona tiene el Espíritu de Dios en su interior, entonces vive en la esfera del Espíritu, que es el dominio del Espíritu Santo. Pero si una persona no tiene el Espíritu de Dios, entonces permanece en el reino de la carne y no pertenece a Dios. La Nueva Traducción Viviente en Romanos 8:9 asocia el reino del Espíritu con vivir bajo el control del Espíritu, pero usted no puede. Están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en usted. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Por tanto, en este estudio nos recuerda que la salvación es ante todo una obra de Dios en nosotros.
Es el Espíritu Santo quien habita en nosotros y nos santifica para que seamos como Cristo. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Debemos dejarnos controlar por el impulso y el poder y la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.